Un ameno y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, continuando con nuestro Full Day análisis en nuevas modificatorias del Código Penal y nuevo Código Procesal Penal. Tenemos en la palestra al doctor Manuel Oscar Vidaurre Arteta, asimismo con el delito de extorsión. Comentar que el doctor Manuel es maestrante de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres, socio del estudio legal Manuel Vidaurre Arteta, abogado coordinador e interconsulta en las Cortes de Ontorotio, Canadá, Santiago de Chile, Suiza, Bolivia y Nueva York, asesor legal externo de la empresa SF Perú International South. En esa línea, estimado doctor, le damos la cordial bienvenida a vuestra casa de estudios. De igual manera, comentar que la cátedra es libre, si gusta puede hacer participar a los estudiantes o si no, al finalizar la cátedra. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Creo es la cuarta vez que estamos juntos. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy importante sobre el delito de extorsión respecto a la ley 32130 y también he preparado otras normas que han sido promulgadas recientemente, como es la 32183, como la 32, como también vamos a revisar la 32182, vamos a revisar también la 32108, la 32130, vamos a revisar también las modificaciones que se realizó respecto a la 32130 respecto al Código Procesal Penal, vamos a revisar también la ley del crimen organizado, que tiene que ver con nuestro delito de extorsión, que es la 30077. Aparte de eso, vamos a tener presente el Código Penal, lo que está en el artículo 200 del Código Penal, y obviamente también todo lo referente al Código Procesal Penal, y lo que yo siempre digo, tener muy en claro lo relativo a la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de derechos humanos y las convenciones, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tratado de Derechos Humanos, de la Convención de Palermo sobre la Convención sobre los Crímenes Transnacionales. Y en ese sentido, he preparado en el PPT, en donde siempre me ayuda Eduardo Chocano, mi amigo y mi procurador, el procurador del estudio, junto a María José y a Lucero, hemos preparado una evolución legislativa respecto al artículo 200 del Código Penal y que yo quisiera que los que participan, ¿no?, puedan luego conversar con Eduardo Chocano y que Eduardo Chocano les pueda entregar este PPT, porque ahí se van a dar cuenta y se van a quedar asombrados de la cantidad de normas modificatorias de ese artículo 200. Se van a dar cuenta que esta ley que yo les voy a nombrar, que les voy a explicar, va a ser la décima ley que se está modificando, ¿no? Y también vamos a hablar, en aras a ver la modificación, cuál fue la evolución de este artículo del tipo penal y en qué puntos fueron modificados. O sea, en ese sentido, tenemos en base a eso, cualquier pregunta me la hacen, yo estoy llano a contestar, estoy llano a avanzar lo que ustedes necesiten, y bueno, empezamos con los PPTs y vamos conversando. Cualquier pregunta, sin ningún problema lo hago, con todo cariño. Entonces, nosotros tenemos que ver que acá el verbo rector es lo que es la violencia o la amenaza. Si nosotros hacemos un símil entre la violencia y la amenaza, podemos saber, por ejemplo, que en el delito de robo es distinto al delito de hurto. Si a una persona le roban, quiere decir que si te roban tu celular,
quiere decir que a ti te han robado porque han ejercido violencia o amenaza. Distinto, por ejemplo, al hurto, que es un apoderamiento indebido, pero que no hay violencia o amenaza. En este caso, estamos hablando de un delito pluriofensivo. ¿Por qué es un delito pluriofensivo? Porque no es un delito que solamente atañe al delito contra el patrimonio, que está regido en el Código Penal, sino es un delito que va más allá. Y más adelante, cuando veamos las modificaciones, en el cual el artículo 32.183 ha realizado con fecha, en la cual ha realizado con fecha 5 de diciembre del 2024, o sea, hace 15 días, el Congreso de la República ha presentado una ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar la modalidad de préstamos extorsivos en el tipo penal de extorsión. O sea, van a ver ustedes, cuando veamos los PPTs, esto avancemos, vamos a ver que en el artículo 200, tenemos el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4, el numeral 5, el numeral 6, 7, 8 y 9. Y aquí, si puedes avanzar un poquito más, por favor. Y acá es donde yo me voy un poquito más. Un poco más. Ya, un poquito más. Un poco más. Ya, acá es donde yo me detengo. Acá han incorporado esta ley del artículo 8A de la ley 30096 respecto a la ley de delitos informáticos, relacionado a los préstamos extorsivos. Porque no solamente vamos a ver el delito de extorsión como un delito pluriofensivo, que es decir, que atañe más tipos penales, es decir, más verbos rectores, que es el tema de la violencia, amenaza, transporte público, vías públicas, como se ve todos los días, que no dejan trabajar a las personas, que en Gamarra, que en Caquetá, que en Mesa Redonda, tú tienes un local, y si tú abres un local y abres otro local, por abrir el otro local te extorsionan y te dicen, si tú no pagas un cupo, nosotros te ponemos una granada. Lo que está pasando en ese país todos los días, lamentablemente. Entonces estamos abriendo más el punto, y estamos hablando ahora también de los préstamos informáticos extorsivos, que es el que a través de plataformas digitales, internet u otro medio análogo induce u obliga mediante amenaza, como decía, amenaza, verbo intimidación, engaño, ardid, a aceptar dinero o bienes simulando un contrato de mutuo, que mutuo es un préstamo, o cualquier otro con el fin de obtener una ventaja indebida. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. La pena será no menor de 15 ni mayor de 25 cuando se ejerce violencia para obtener ventaja indebida, la víctima tiene discapacidad, entre 14 y menos de 18 años, el agente comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica, y la comisión del hecho punible, como decía hace un momento, es de carácter transnacional. O sea, ya es una organización criminal en el cual, de acuerdo al numeral 2 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo. Entonces, vamos a revisar un poquito para revisar cuáles son las nuevas cuáles son las modificaciones a esta ley, porque acuérdense, lo estamos fijando en el artículo 200 de la ley del Código Penal respecto a la extorsión, y luego vamos a retroceder un poquito para ver la evolución legislativa, y luego vamos a ver los conceptos claves respecto a la doctrina, la jurisprudencia, el análisis doctrinario, y cuál es también la diferencia y las símiles entre el delito de extorsión con otros delitos que están puestos en el Código Penal. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Artículo 200, extorsión. Se modifica el artículo 200 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, respecto al artículo 200, como decía. Primero, violencia amenaza, en donde a una persona o una institución pública o privada se le obliga a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otro índole. Será reprimida no menor de 10 ni mayor de 15 años. Hay que regresar a la... No, es que no veo.
Ahora sí. Ya, perfecto. Luego, en el punto 2, acá hablamos de amenaza, intimidación, engaño, ardid, violencia para aceptar dinero o bienes que simulan un contrato de mutuo o cualquier otro con el fin de obtener una ventaja indebida. Entonces, tenemos que ver claramente que el derecho debe regular situaciones jurídicas y situaciones de la vida diaria y que sean hechos fácticos. Esto está pasando en el país, lamentablemente. Así como está pasando una guerra prácticamente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en donde se le está quitando las facultades al Ministerio Público para que sea el titular de la acción penal en el sentido de que sea quienes dirigen y son los jurídicamente los que realizan las investigaciones preliminares. La Policía Nacional del Perú están sacando normas en donde ellos consideran que deben ser los que realizan la investigación preparatoria. Acá yo sí quisiera intervención de los alumnos o de los participantes, de los doctores, para ver cuál es la posición que ellos tienen. Yo tengo una posición, obviamente la voy a dar, pero prefiero escuchar también y al final podemos intercambiar ideas. Asimismo, la Policía Nacional del Perú, porque todo tiene que ver, todo está concatenado, tiene la experiencia y la expertise de poder hacer calificaciones jurídicas a denuncias penales que llegan y realizar autos de archivamiento o realizar dentro de la investigación preliminar, formalizar investigaciones preliminares y calificar jurídicamente un delito. Ellos están preparados porque ellos estudian 6 meses, creo, derecho y pueden realizar este tipo de trabajo. Es bien complicado. Entonces, vamos a seguir. El punto 3 señala que la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión que suministre información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la penetración del delito. Entonces, acá ya estamos hablando más grave, porque acá estamos hablando también de funcionarios públicos o de servidores públicos, que por razón del conocimiento de su cargo puedan filtrar información o estas personas, estos sujetos activos, porque luego vamos a ver quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuáles son los mismos rectores. El punto 4, lo que hablaba hace un momento, la obstaculización de vías de comunicación, la toma de locales, el impedir el libre tránsito de la ciudadanía y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos. O sea que ahora también a las empresas de transportes que van de Lima a Canta a Lima y tienen 10 unidades, por cada unidad les cobran 100 soles por día, entonces multiplicamos eso por 30, entonces ¿cuál es el beneficio y cómo afecta el derecho al trabajo de las personas? Y veamos también cuál es la reacción del gobierno, porque han declarado en emergencia varios distritos, pero me parece que no han hecho absolutamente nada y no ha tenido ningún efecto positivo. Porque también hay que ver algo, y es algo que yo siempre critico. Toda esta situación en el cual una persona, un estudiante de Derecho, lo menos que puede hacer ahora ya es comprarse un código penal. Porque te compras un código penal y en 5 días te cambian 5 normas. En 10 días te lo compras feliz de la vida, pagas 100 soles, 150 soles. ¿Qué haces? Te cambian 5 artículos, te cambian 5 artículos del Código Procesal Constitucional, del Código Penal, del Código Procesal Penal. Entonces, es una desgracia, lamentablemente. Eso es imposible. Entonces, lamentablemente, estamos con un poder legislativo de 130 congresistas que de derecho no saben absolutamente nada, y ellos son las personas que nos legislan y nos promulgan las leyes. Dios mío, tendría que haber una mesa de diálogo, una mesa interinstitucional. Eso no puede ser posible. Luego, el 5, el funcionario público que con poder de decisión
o el que desempeña cargo de confianza o dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga, vamos, con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económico. Acá estamos hablando de funcionarios públicos. Y la pena no será de menor de 15 ni mayor de 25, o inhabilitación de acuerdo al artículo 4, a los numerales 4 y 6 del artículo 36 del Código Penal relativo a la inhabilitación, porque acuérdense que la inhabilitación es cuando hay una sentencia es la pena principal, como pena secundaria debe serlo la inhabilitación, que ahora también existe en lo que son, por ejemplo, delitos de colusión desleal o de enriquecimiento, hay ahora hasta inhabilitaciones perpetuas para toda la vida. Y obviamente esto se da cuando hay mano armada, explosivos o incendiarios, lo que hablamos hace un momento, dos o más personas, contra el propietario, contratista de la ejecución, aprovechando de ser integrante de un sindicato de construcción civil, que en realidad al principio se daba mucho eso, ahora se han olvidado muchísimo de los de construcción civil, o sea, es como si no existieran. Eso me parece bien raro a mí, ¿no? Eso es bien raro. Simulando ser trabajador de la construcción civil, mediante el empleo de imágenes del entorno familiar, empresarial, laboral, social, objetos perturbadores de la peligrosidad entregados, exhibidos, difundidos directos e indirectamente por cualquier medio. ¿No? Vamos. Y eso está en la norma, ¿no? Entonces, avanzamos. Avanzamos. Sí. Ahorita lo manda. Habla también de rehén una persona. Ya, perfecto. Luego veremos lo que es la evolución, cómo ha evolucionado el concepto del delito de extorsión, que para ya no ir bajando, se lo voy a señalar. 10 veces se ha modificado este artículo. La primera vez se modifica por el artículo primero del decreto legislativo 896. Eso, por si acaso, todo lo tienen en los PPTs. Y mi base legal lo tienen en este libro, que es muy bueno, que es este de aquí. 11 horas. Del doctor Julio Urquizo, que es uno de los mejores penalistas del Perú ahorita. Artículo 1 del decreto legislativo 896 del 24 de mayo de 1998. Fue la primera vez. Luego, en el 2001, ley 27472. Por tercera vez, el 6 de octubre del 2004, 28353. El 22 de julio del 2007, decreto legislativo 892. El 19 de agosto del 2013, por la ley 30076. Luego en 2015, el 16 de agosto de 2015, por decreto legislativo 1187. Y se dan cuenta, decretos legislativos. Eso hay que ver claramente. ¿Por qué decretos legislativos? El decreto legislativo 1237 del 26 de septiembre del 2015, del 26 de septiembre del 2015, y luego el decreto legislativo 1611 del 21 de diciembre del 2023. Hasta que llegamos al que yo les he propuesto, que es la ley 32183, que también está en los PPTs, y que es como les decía, del 18 de noviembre del 2024. Vamos a los conceptos, para ver los tipos legales, las bases.
Perfecto. O caso contrario, lo puedo apoyar con la proyección. Y se puede apoyar con la proyección. Ya, perfecto. En conceptos. Gracias. No hay problema. En conceptos. Ah, en conceptos. Ya. Un poquito más para arriba, por favor. Para tener. Ah, ahora sí. Perfecto. Conceptos del delito de extorsión. Avanzamos, por favor. A ver. El doctor Cristian Luyo Clavijo señala que teniendo en cuenta la ubicación de este delito en el Código Penal, el título quinto, acá hay que hablar de los agentes en la comisión del delito. Y tenemos que ver que tenemos el sujeto activo, quien realiza un acto delictivo, antijurídico, y el sujeto pasivo, quien recibe una afectación, ya sea patrimonial, ya sea contra la vida, el cuerpo o la salud. Entonces muchos abogados señalaban y pensaban de que solamente era que el daño que podía ocasionar este delito de extorsión era un delito de patrimonial. Delito del patrimonio, también hablas pues de robo, hurto, puedes hablar de apropiación ilícita, pero definitivamente este tipo penal de extorsión no podría ser solamente como un delito de patrimonio, como una afectación, algún bien jurídico. Esto tiene que ser pluriofensivo. ¿Por qué es pluriofensivo? Porque no solamente atañe el delito contra el patrimonio, no solamente atañe el dinero, el patrimonio de una persona, sino también atañe su libertad personal. Y este también atañe a su protección a otros bienes jurídicos, como es su integridad personal, porque lo están amenazando a su seguridad personal, a su libre tránsito, ¿no? Como claramente dije antes, como la integridad personal. Seguimos, por favor. Saturnino Bonifacio Gabriel señala que es una amenaza de un mal inminente o futuro hecha a fin de constreñir a la víctima en la entrega de un bien que le pertenece o a la promesa de una acción futura. Claro, claramente, a ti te están obligando a realizar un acto que no es voluntario. Desde el momento que a una persona lo obligan mediante violencia, amenaza, ardid, mediante una situación en la cual te ponen en un peligro inminente a tu vida, a tu libertad, a tu patrimonio, por supuesto que sí. Eso es una afectación a la víctima, como un delito, como un tipo penal pluriofensivo, y dentro de la teoría de los elementos del tipo penal se va a ver estos errores rectores, violencia, amenaza, etc. Seguimos, por favor. Polaino Navarrete en el 2011 señaló que, al igual que en el caso del robo, justamente lo que les dije al principio de la conversación que tuvimos, al igual que en el caso del robo con violencia o intimidación, se trata de una tipología de delito pluriofensivo, lo que hemos hablado hace un ratito, en que además del patrimonio se ven lesionados otros bienes, tales como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. Entonces estamos hablando de varios tipos penales en un solo delito. O como cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a un proceso penal con un concurso real de delitos, es decir, que tú estás yendo por un concurso, tú estás yendo con 4 delitos. En este caso son tipos penales, verbos rectores. Seguimos, por favor. El maestro Bramón Arias, padre, con el que quien me enseñó en la Universidad de San Martín de Porres, tuve la suerte de que me enseñara, señala lo siguiente. En el delito de extorsión se presentan 2 sujetos, lo que dije claramente hace un momento. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Lo primero que te enseña en derecho penal, parte general, sujeto activo, sujeto pasivo, parte agraviada, parte civil,
quiénes son los actores, etc. El sujeto pasivo es la persona que obliga a la víctima a entregar una cosa o suma de dinero por medio de violencia o intimidación, o secuestro con la finalidad de obtener un provecho ilícito, para sí o para un tercero. No solamente significa que sea para sí, también puede ser para un tercero. Es como, por ejemplo, en el delito de receptación. Cuando tú vendes un bien que ha sido robado. Cuando tú compras un bien que ha sido robado. O también lo vendes de repente, ¿no? Y el sujeto pasivo, que es la persona que es la víctima de los abusos antes mencionados, y en la cual el sujeto activo, el agente activo, el titular, el que lo ha realizado, provoca tal presión que éste se ve obligado a la entrega del bien. O sea, hay una amenaza, hay una fuerza en contra, ilegítima. Seguimos, por favor. El maestro Polaino Navarrete, en el año 2011, señala lo siguiente. El sujeto activo del delito de extorsión puede ser cualquier persona, por cuanto el texto legal dice que sin mayores especificaciones se trata de un delito común. El sujeto pasivo de la infracción, o el injusto penal, que también se puede llamar, lo será el titular de la masa patrimonial perjudicada. Ello sin perjuicio de que los posibles actos de violencia se concreten sobre un tercero que sí podrá, en todo caso, ser sujeto pasivo del delito correspondiente, ejemplo, lesiones. Claro, pero esto aquí tendríamos que ver que está ampliando la figura. No solamente está hablando de que lo están extorsionando mediante ardid, violencia o amenaza, que ahí puede quedar como amenaza, sino que también podría ser susceptible a esas lesiones. Entonces, si nosotros centramos dentro de la etapa del proceso penal, que son tres, la etapa de la investigación preliminar, que se subdivide en la etapa de la investigación propiamente, en la etapa previa a la investigación formalizada, luego la etapa intermedia y luego el juicio oral. Entonces nosotros vamos a entrar con un concurso real. Seguimos, por favor. El tipo objetivo. Polaino Navarrete, del 2011, que señala: con ello se trata, a nuestro modo de ver, de un delito de resultado. Delito de resultado, que solo se consuma en presencia de la efectiva causación de tal perjuicio. En caso contrario, quedaría en grado de tentativa. En apoyo de esta tesis a favor de su estructura de resultado, prácticamente unánime por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Bueno, es posible, ¿no? Que sea un delito de resultado. Tiene que haber una acción en la cual que ponga fin y se dé el resultado esperado por parte, en este caso, del agresor, y que ponga la parte patrimonial y hasta afecte, pues, la vida o la salud de la persona. Y eso podría ser. Habría que analizar, pero ese análisis tendría que ser por cada caso en específico. Yo considero que por cada caso en específico podría ser analizado. No me atrevería a decir las cosas de frente. Podemos avanzar. ¿Cuáles son los elementos normativos respecto a la violencia, la amenaza? Y como señala acá el doctor Bramón Arias con el doctor García Cantizano en 1998 y el rehén. Los medios para realizar la acción están establecidos en el Código Penal de 1991, obviamente, porque acuérdense que el Código Penal del 91 es el Código Penal que nos rige, y antes del Código Penal del 91 teníamos el Código Penal del 24, ¿no? Entonces, está establecido de manera taxativa que son la violencia, la amenaza o mantener como rehén a una persona. Y la violencia, ¿qué es la violencia? La violencia es la fuerza física
ejercida sobre una persona suficientemente para vencer su resistencia. Claro, se tiene que este agente que realiza un acto ilícito, antijurídico, que va más allá de lo permitido, tiene que vencer esa resistencia. Debe ser suficiente para que el sujeto pasivo realice el desprendimiento económico. Y bajo esa fuerza, bajo esa violencia, bajo esa amenaza, esa persona lo va a hacer, pero no lo va a hacer de manera voluntaria. Definitivamente no puede ser de manera voluntaria. Porque esto no va a ser voluntario. Por eso que sí se tipifica el delito de extorsión con el artículo 200, que es uno de los delitos que, como le decía, se ha cambiado 10, 11 veces en estos últimos años, en donde se ve que legislativamente están pésimos, porque no puede ser posible que sea tanto cambio, ¿no? Pero sí tenemos que ver las bases. Seguimos, por favor. ¿Y la amenaza? ¿Qué es la amenaza? Es causar el anuncio del propósito de causar un mal a una persona. Tú anuncias que vas a realizar un mal a una persona. Y esta idoneidad de la misma se decidirá de acuerdo a si el sujeto realiza el desprendimiento económico. Pero en los casos actuales, en donde regulamos situaciones jurídicas, por el derecho es una ciencia social que regula situaciones jurídicas. Es el derecho penal como una disciplina social, una disciplina científica. Nosotros regulamos los comportamientos humanos y dentro de estos comportamientos humanos tenemos que ver cuándo los comportamientos pueden ser antijurídicos, ilegítimos, inidóneos, etc. ¿Y cuándo es el mantenimiento como rehén de una persona? ¿Cuándo se da el mantenimiento como rehén de una persona? La retención, perdón, ahí falta la C, disculpe, de una persona contra su voluntad con el fin de que el sujeto pasivo realice un desprendimiento económico. Tiene que haber un desprendimiento económico. Seguimos, por favor. Pérez Manzano, el profesor Pérez Manzano en 1998, señala que acá hay algo muy importante, ¿no? La razón principal de este tipo de delitos de patrimonio siempre va a ser el lucro. El ánimo de lucro, el ánimo de satisfacer situaciones económicas por el cual una persona, sin tener el derecho legítimo de tenerla, va a extorsionar, va a violentar, va a amenazar a otra persona para desprenderle de su patrimonio. Y este ánimo de lucro que lamentablemente existe, no solo en el Perú, porque nosotros pertenecemos a un sistema eurocontinental, sistema romano-germánico, como en Estados Unidos el sistema es jurado, como en Inglaterra, en el Reino Unido, el Commonwealth, ¿no? En el cual son ni tan disímiles ni tan parecidos, pero obviamente se está dando el tema, por ejemplo, en el juicio oral, que es la etapa medular del juicio, donde ya hay una acusación fiscal, en donde ya se debatió en etapa intermedia el control formal, sustancial, el control probatorio, donde, imagínense, de repente se sobreseyó una acusación fiscal o de repente pasamos a un autoenjuiciamiento, donde ya tenemos una lista de testigos, de peritos, de personas que van a testificar, y en donde vamos a buscar en el juicio oral la verdad, la certeza. Porque a una persona, cuando la sentencian, quiere decir que el grado máximo del Acuerdo Plenario 1, 2009, sí, si quieres se los doy, es cuando hablamos de certeza. Para que te den prisión preventiva, tiene que estar formalizada la prisión preparatoria, la detención judicial, tiene que haber
diferentes tipos de sospecha simple, sospecha inicial, sospecha fuerte, sospecha grave, o sospecha vehemente, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo esto. El derecho penal es creo yo, es una disciplina en la cual hace 20 años el derecho civil lideraba las conferencias, porque yo me dedicaba más a eso, hace 20 años. Tengo una maestría en Derecho Civil y Comercial, y luego hace 20 años me dediqué al derecho penal, y ahora todo es derecho penal. O sea, hay para todos, como se dice. Entonces, el ánimo de lucro deriva de la realización de la extorsión, es decir, del atentado a la libertad o del acto de disposición patrimonial. La conducta típica debe ser realizada no solo por quienes obtienen un beneficio económico derivado directamente del acto de disposición patrimonial, sino también por un tercero que recompensa a aquel. Es decir, puede haber coautoría. No solamente es una persona, pueden ser una organización criminal de 3 a más personas, puede existir. Porque cuando hicieron el cambio, el 30077, en donde está el delito de extorsión, también está dentro. Luego una modificación decían de que la extorsión salía porque era menos de 6 años, pero vemos que en los PPTs van a ver que el quantum de la pena estamos superando los 6 años, hace rato. O sea, la extorsión, estamos dentro de ellos. Entonces, no es necesario, como decía, que haya correlación entre el beneficio que reporta la conducta del sujeto activo y el perjuicio del sujeto pasivo. La consumación del delito requiere que se materialice el atentado a la libertad en la realización o omisión del acto, pero no se exige ni la validez ni la producción efectiva del perjuicio patrimonial. Claro, acá no estamos hablando de un tema entre esposos o entre novios, en donde viven juntos, cohabitan, ya sea se tiene un régimen de unión de hecho, digamos, o un matrimonio donde viven personas y la esposa o el esposo le dice a la esposa, me has robado $20.000, te voy a denunciar. Bueno, acredita. Primero, para eso tienes que acreditar, y eso entre esposos, eso no va a caminar. Acá no tienes que acreditar nada de eso. Tú tienes que acreditar que hay una afectación a la libertad, como les he dicho, violencia, amenaza, uso indebido de municiones, todos los puntos que hemos hablado. El perjuicio patrimonial acá no se prueba de esa manera. Porque acá porque a diferencia de los esposos, como un ejemplo que pongo, no es un tema no es un tema de probar un perjuicio patrimonial. Pues tendrías que probar, distinto sería que te estén atentando contra tu vida, te estén amenazando tu vida, ahí sí sería diferente. O como por ejemplo, si vamos al Código Civil, rapidito nomás, como uno prueba que le han sido, que ha habido, por ejemplo, adulterio, que un hombre o una mujer ha sido adúltera o adúltero. ¿Cómo se prueba? Se prueba cuando hay hijos de por medio. Hay diferentes cosas acá. Seguimos, por favor. Robles Planas, el maestro Robles Planas, muy conocido, y Pastor Muñoz, en el año 2018, señala lo siguiente, ¿no? Los elementos de la conducta típica son 3. 3 conductas típicas, lo que hemos conversado. Primero, uso de la violencia o intimidación. Primero, básico, ¿ya? Coacción al sujeto pasivo. Al sujeto pasivo, es decir, a la víctima. Que luego, más tarde, en juicio, en la primera etapa, lo que yo les hablaba, de la etapa de proceso penal, en la primera etapa, antes de que venza la investigación preparatoria, que se va a constituir en actor civil. En donde se constituye en actor civil, ¿para qué? Para que pueda ser parte civil y ser actor civil y pueda solicitar una reparación civil. Acuérdense eso. Hay que jugar con los tiempos. No podemos saltarnos con los tiempos. Eso primero. Luego, la realización de un acto o un negocio jurídico con efectos jurídicos patrimoniales para la víctima o un tercero. Tiene que haber un acto jurídico, artículo 140 del Código Civil, fin lícito, etc. Objeto jurídicamente posible, negocio jurídico con efectos jurídicos patrimoniales para la víctima o para un tercero. Y esto la mera producción de este último es cuando se produce la consumación del delito.
Claro, se consume el delito. La tentativa es apreciable desde ese momento, la tentativa de un delito. Y ojo, solamente no debería meterme en esto, pero yo me meto porque me gusta ampliar, 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 dar todo lo que se pueda, ¿no? Y acá no estamos hablando del iter criminis, ojo, porque es otra cosa. El iter criminis es cuando tú haces una ideación y en tu mente señalas, por ejemplo, mañana quiero matar a mi amiga y queda en tu mente, en tu cabeza. Entonces, esa idea está dentro del iter criminis, que es la etapa en la cual, en esfera mental, en la cual no trasciende. Distinto es que lo diga y se lo quede en la mente, eso no es punible. No es antijurídico y por eso no hay problema. Seguimos, por favor. Quinteros Olivares, en el año 2016, señala lo siguiente. La extorsión puede ir acompañada de agresiones físicas y de amenazas complementarias. Las agresiones físicas podrán integrar delito de lesiones contra la vida. Ya estamos hablando entonces, como yo les decía hace un momento, de concurso real de delitos. En cuanto a las amenazas de futuro, las inmediatas están absorbidas por la propia extorsión. O sea, amenaza inmediata, te están extorsionando. Definitivamente. Es el acto, es instantáneo. Es de resultado. Condicionales o no. Condicionales es que puede haber una amenaza o no puede haber amenaza. Desde el momento que te están diciendo, si sacas tu unidad y vas de Lima a Canta con tus 10 carros, con tus 10 unidades y vas a pagarme 100 soles por carro, son 1000 soles por mes. Me vas a pagar 30.000 soles mensuales. Desde el momento que te están diciendo eso, ya están cometiendo un acto delictivo. Que venga luego, posteriormente, a que haya una agresión física, ya es distinto. Seguimos, por favor. Desarrollo jurisprudencial del delito de extorsión. ¿Cuál es el desarrollo de la jurisprudencia, no? Nosotros sabemos perfectamente, ustedes saben perfectamente que dentro de las fuentes del derecho que hemos estudiado en la universidad, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, forman parte del derecho nacional, definitivamente. Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos tantos juicios, en este caso, cada uno de ustedes va a escoger ser de repente juez, de repente ser fiscal, de repente ser procurador, de repente ser defensor público, de repente ser abogado de empresas, abogado corporativos. En mi caso, yo como abogado defensor privado, para poder estudiar y para poder ver los caminos de cómo llegar con éxito a hacer una buena defensa a las personas que te contratan definitivamente, tú tienes que ver la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia es el conjunto de fallos o resoluciones que los tribunales superiores y la Corte Suprema, en sus salas plenas, en sus salas permanentes, realizan. En ese sentido, es muy importante, perdón un ratito, acá me he ido. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Pónense. Ah, ya. Bueno, pero ¿cómo regreso, hermano? No sé por qué me he ido acá. Me he ido. Arriba. Al cual. No sé por qué me fui. O sea, me fui del. Ahí, ábreme ahí. Acá está. Ya, listo.
Disculpe, ahora sí, por favor, me lo puede poner. No sé por qué me fui. Excelente, estimado doctor. Sí, Nos me da- lo puede. Sí, me había ido. Perfecto. Disculpe, ¿ah? Ya. ¿Ahora me escucha? ¿Sí? sí, todo conforme, doctor. Ya, perfecto. Disculpe que me había ido, no sé qué pasó con una tecla del... Entonces, es muy importante tener claro la jurisprudencia, como le decía, a modo privado tienes que estar al día con todo el tema de la jurisprudencia, los acuerdos plenarios, todo. La casación 129-2017 de Lambayeque, Fundamento de Derecho Segundo. O sea, tenemos que saber de jurisprudencia de todas maneras, tenemos que leer, no saberla, tenerla, imprimirla, tenerla en la computadora, lo que fuera, pero tenemos que saber manejarla. ¿Qué dice? Respecto al delito de extorsión. Se trata de un delito contra el patrimonio de estructura compleja y que consiste en obligar a una persona a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida, mediante violencia o amenaza o manteniendo como rehén al sujeto pasivo o a otra persona. Entonces yo como abogado contrato a una persona como practicante del estudio y le digo, quiero que revises el tema de delito de extorsión y quiero que le des una visión y quiero que me hagas un análisis. Lo primero que va a hacer es ver doctrina y tiene que ir a la jurisprudencia. Para que de ahí, de ese punto de vista, vamos a partir para que en el momento de que nosotros nos apersonemos, un escrito de apersonamiento en donde el abogado va a ejercer la defensa de Juan Pérez y voy a poner el nombre de mi procurador en el estudio, etcétera, y el domicilio real, procesal, la casilla electrónica, etcétera, yo ya con estos puntos que me va a dar mi practicante, mi procurador, yo ya voy a saber cómo ir. Se trata de un delito contra el patrimonio de estructura compleja. Tiene que ser compleja, no podría ser simple. Y que consiste en obligar a una persona a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida, mediante violencia o amenaza, tipo robo, violencia o amenaza, o manteniendo como rehén al sujeto pasivo o a otra persona. Seguimos, por favor. Entonces, siguiendo la misma casación, vamos a ver que para que se configure deben pues concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo. ¿Cuáles son estos elementos subjetivos y objetivos del tipo? Uno, el empleo de la violencia o amenaza sobre el sujeto pasivo, lo que hemos hablado bastantes veces. Tiene que haber violencia o amenaza del sujeto pasivo de la víctima. Luego, como segundo punto, la acción dolosa de obligar con tales medios al sujeto pasivo. Yo te obligo a ti, sujeto pasivo, es decir, agraviado, a realizar una disposición patrimonial que le perjudica. Entonces, acá, para cada concepto, yo lo desarrollo. Yo trato de no avanzar, yo me paro. Cuando hablamos de acción dolosa, entonces, cuando hablamos de acción dolosa, tenemos que ver claramente que dentro del aspecto subjetivo del tipo, tenemos dos puntos. Dolo y culpa. ¿Cuándo es dolo? Cuando es el conocimiento y la voluntad de generar una acción ilícita. ¿Y cuándo es la culpa? Cuando hay falta de previsión del resultado. Si yo me voy al sur, a la playa, con mi carro, o Juan Pérez se va con su carro y se le vacían los frenos y se choca y se muere y mata gente, entre comillas, mata gente, ¿es culpa o es dolo? En principio, su acción no ha sido matar a nadie. Ha habido una falta de previsión del resultado. De repente no revisó la bomba de freno, de repente metió más gente en el carro, pero no fue una acción dolosa per se. Eso hay que verlo bien. Y la obtención, como punto C, es por el sujeto activo de una ventaja económica indebida. La obtención por el sujeto activo obtiene indebidamente una ventaja económica indebida. Pasamos, por favor. Asimismo, se trata de un delito contra el patrimonio de estructura compleja, que ya lo hemos dicho, y que consiste en obligar a una persona a otorgarle a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida
mediante violencia o amenaza o manteniendo como rehén al sujeto pasivo u otra persona. Claro, acá solamente cambia el punto de pasivo, porque el punto de rehén, pero eso ya lo estamos hablando en el 32.183, que modifica este artículo y que son 9 incisos, más el inciso que modifica y amplía respecto a los préstamos informáticos extorsivos. Seguimos, por favor. Ya, vamos a otra casación, que es la casación 801-2020 Piura. Fundamento cuarto. ¿Qué señala? El tipo básico es preciso. El agente ha de obligar a una persona a otorgar a este o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otro índole. Por tanto, en nuestra legislación penal se requiere que se otorgue una ventaja económica que la víctima se desprenda de su patrimonio, en cumplimiento de la exigencia, aunque las cosas exigidas no hayan llegado aún al poder del extorsionador. Esto lo hemos hablado claramente. De las personas señaladas por él. Y mucho menos señala que se realice el beneficio ilícito. El instante de la entrega es lo esencial. Claro, pero esto es medio repetitivo, pues, me parece. Porque es obvio pues que le entregue lo esencial. Pero más que le entregue lo esencial, lo esencial es que a una persona no lo violenten, no lo amenacen, no lo obliguen a hacer cosas que no está constitucionalmente prohibida, ¿no? Y que no amenacen a estas personas. Porque es pluriofensivo, no solamente es un tema patrimonial. Acá no es un tema patrimonial, acá yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero lamentablemente son sentencias, son casaciones, perdón. Avanzamos, por favor. El expediente 009, fundamento 99, Tribunal Constitucional. Ese tribunal ha sostenido que la disposición beneficio o ventaja económica, porque acuérdense que los verbos básicos, ¿no? Violencia, amenaza, beneficio, ventaja económica. Sujeto activo, sujeto pasivo. Que existe un tercero, una afectación patrimonial, pluriofensivo, etc. La disposición beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otro índole no vulnera el principio de la ley cierta, y que en todo caso dicha proscripción, o sea, dicha prohibición, no alcanza per se en sí a demandas eventualmente legítimas. O sea, está quitando del punto, de la esfera de trabajo, cosas que son derechos pues, absolutamente permitidos, ¿no? Que es el aumento remunerativo de las personas, el aumento salarial, el aumento de las pensiones, la reducción del costo de los servicios públicos, la invocación del respeto del medio ambiente. Eso es absolutamente legal. Nadie puede decir que uno pues, está infringiendo la norma por eso. El reconocimiento de nuevos derechos, entre otros, o independientemente de si se encuentran amparados o no legalmente en un determinado momento dentro del orden jurídico. Seguimos, por favor. Diferencias del delito de extorsión con otros delitos. El recurso de nulidad, a ver, por ejemplo, en el delito de coacción, ¿no? Para ser preciso, ¿no? Recurso de nulidad número 91-2020 Pasco, fundamento 11º. En el tipo penal de extorsión, la imposición del agente común se realiza sobre la restricción de la libertad personal. Se están restringiendo, por supuesto, se están restringiendo la libertad personal del sujeto pasivo, el sujeto afectado, con el objetivo de hacer otorgar la ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole. Y en el delito de coacción, ahí nos equivocamos, se materializa cuando el funcionario o servidor público, en ejercicio funcionarial, abusa del cargo.
en situaciones o circunstancias de dificultad, de vulnerabilidad o irregularidad de índole diversa en la que se encuentra la víctima. Y esto está regulado en el ámbito penal, administrativo, civil, y está orientado al entrego del bien o beneficio patrimonial. O sea, hacemos una distinción entre lo que es la extorsión, los verbos que hemos conversado, y el tema de la coacción a nivel de funcionario público que ejerce una, digamos, por un tema de cargo, una obligación y una preeminencia sobre una persona a realizar algo que no debería realizar. Sí, avanzamos, por favor. Por ejemplo, ya esto como último, secuestro, ¿no? Recurso de nulidad 574-2018, Lima, fundamento destacado, décimo, señala, en efecto, la base del delito de secuestro gira en torno a la privación o restricción de la libertad personal. El tipo penal exige que la conducta se realice sin derecho, motivo ni facultad justificada. Por el contrario, en el delito de extorsión agravada o secuestro extorsivo, el agente percibe una finalidad propiamente lucrativa. Lo que estábamos hablando, el tema lucrativo, lamentablemente, que se priva de la libertad a una persona y se le mantiene como rehén. O sea, yo te secuestro, pero no te secuestro por las puras. Te secuestro, te pongo una situación límite en donde te afecto tu vida, pero a la vez llamo a tus familiares para extorsionarlos por un fin ilícito, y este fin ilícito también va a haber un tema como hablábamos de un lucro, ¿no? De un secuestro extorsivo, una extorsión agravada. Y esto se le va a mantener como rehén a esta persona y lamentablemente se le va a pedir un rescate, como una compensación económica. Y esto puede llegar hasta, si muere esa persona, puede llegar hasta cadena perpetua, tranquilamente. Bueno, les agradezco mucho. He tratado de avanzar todo lo que se ha podido. He podido dar... modificaciones de la ley 32108. Sí, 32108 relacionadas con la extorsión. Ya, acá está. Ya, esto es lo que hablé al principio. Ya, esta ley 32108 tiene relación porque nosotros modificamos el código, mejor dicho, el Congreso, mediante esta norma, modificó el Código Penal, el decreto legislativo 635, respecto a organización criminal, y también la ley 30077, que es la ley de organización criminal. Entonces, dentro de la ley de organización criminal está también está en el artículo 7, perdón, artículo 3, delitos comprendidos. En el artículo 7, inciso 7, está lo que es la extorsión. Porque acá, en este artículo de la ley 30077, hablamos no solamente de la extorsión. En esta norma, la ley, que es muy importante, que deberían tener respecto a la ley contra el crimen organizado, acá hablamos de 21 delitos que han sido modificados. Homicidio calificado, asesinato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, en sus diferentes modalidades, pornografía infantil, extorsión, usurpación. Hablamos de delitos informáticos, delitos contra la propiedad industrial, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, delitos contra la salud pública, drogas, tráfico ilícito de drogas en sus diversas modalidades, delitos de tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, delitos de marcaje o reglaje, lo que existe mucho, genocidio,
delitos contra la administración pública, delito de falsificación de documentos, lavado de activos, etc. Entonces, con esta norma se modificaron muchas normas sobre este 30077 y también modificaron la ley 27379, que es la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. Si puede avance, por favor. Y por ejemplo, como yo le decía, en esta 32, y en esta norma que también había hablado de la 32108, por ejemplo, modifican el artículo 317 de la organización criminal del Código Penal y lo modifican de la siguiente manera. Si ustedes ven en modificación que dice 317.1, acá habían cambiado el tema del tema de los verbos y habían sacado el promover. Por eso que ha habido bastante modificación. Ya no era el que promueve, organiza, constituya o integre, no. Ahora decía, de frente, el que organiza, constituya, integre una organización criminal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y con 180 a 365 días multa. E inhabilitación conforme al artículo 36, numerales 1, 2, 4 y 8. Entonces, entonces he tratado de hacer algo íntegro. No solamente irme a la 32.130, que la 32.130 modificó mucho lo que eran los artículos del Código Procesal Penal, por el cual me invitaron, pero yo dije, ¿por qué solamente voy a ver eso cuando yo también podría ver otras cosas? Porque si yo me hubiera quedado solamente en la 32.130, nosotros vamos a ver que modificaron el Código Procesal Penal, ¿no?, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú, en la guerra que hay entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y que había modificado, y si ustedes ven, acá no hablan del 200, que es nuestro artículo, porque solamente hablan del 53, de 15, 20 artículos distintos, pero no hablan. Pero sí lo hablan cuando hablan sobre la detención preliminar judicial, ¿no? Y también, con ese tema de la guerra que ha habido, etcétera, la Fiscalía no se ha quedado atrás, porque la Fiscalía ha sacado ese documento que no está en el PPT, pero me gustaría que lo tengan, no sé si lo tienen, pero yo me comprometo a hablar con Eduardo para que les entreguen este documento interno, que es la actuación fiscal de la investigación del delito, que no ha sido muy publicitada, pero que yo la tengo acá, ¿no? Y que acá van a ver ustedes que hay reglamentos y los formatos de orientación de la investigación preliminar. Entonces, si ustedes desean, con todo cariño, yo les entrego este documento, acá más o menos son 20 páginas, y Chocano lo puede hacer perfectamente, con ningún problema. Seguimos, por favor. Perfecto. Y también, si se dan cuenta, modifican el artículo 2 que define los criterios para determinar la existencia de una organización criminal, ¿no? Por la comisión de los delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años. Porque ahora han subido ahora las penas. El tema de, por ejemplo, ahora en prisión preventiva antes era 4 años, como el tema de la razonabilidad, los fundamentos, etcétera, ahora ha subido a 5 años, ¿no? Y acá han subido a 6. Entonces hay que ver pues también claramente, cuando nosotros estamos con un juzgado de investigación preparatoria, por ejemplo, y se va a terminar una etapa intermedia, claramente tienen que saber algo. Si la pena probable en donde la persona va a ser llevada a juicio oral o no, pasa los 6 años, vamos a hablar de que no vamos a ir a un tribunal. Cuando hablamos de un tribunal, no vamos a ir a 3 jueces. 3 jueces.
Y cuando la pena no pasa los 6 años, no vamos a ir a un juicio unipersonal, definitivamente. Entonces, de los juicios que hoy llevo acá, que llevamos acá, vemos con jueces unipersonales, vemos con jueces tribunales colegiados, distinto. Seguimos, por favor. Y también modifican el artículo 4, que es el ámbito de aplicación. Y en lo que es modificación en la X, para que nos centremos en la X, ¿no? En el ámbito de aplicación, 30077 versus 32108, para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan aquellos delitos sancionables con pena privativa de libertad mayor de 6 años, que ha habido críticas porque suben un año más la norma. Perdón, un año más el rango, ¿no? Rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho que me hayan escuchado, haber aportado un poco, no poco, mucho o regular, que pueda saber, y siempre estando a su disposición, agradeciendo mucho poder escucharme, poder estar siempre juntos. Ustedes saben que yo siempre, donde me llamen, yo siempre voy a estar, donde sea, pero yo estoy, y espero que todos ustedes puedan, si les gusta el derecho penal, con todo, tienen que darle. Al principio hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho. Poco a poco ya uno va, el cerebro ya se va desarrollando, ya va siendo más fácil, ¿no? Definitivamente estamos en una complicación porque nuestros congresistas son, creo, son pésimos y nos malogran mucho el trabajo los abogados, ¿no? Les agradezco muchísimo, de todo corazón. Muchas gracias. Mi amable estimado doctor Manuel Oscar Vidaurre, excelente cátedra brindada el día de hoy referente al tópico interesante sobre delito de extorsión. Eh, Doctor, ¿desea que hagan preguntas o declinamos? Como ustedes deseen, por ningún problema. Excelente, doctor. Con la venia del doctor, solicitamos a los asistentes si tienen dudas o preguntas o palabras de elogio, pueden alzar la manito o si no, dejar por la casilla de comentarios. Ya el doctor Jesús Espinosa nos dice, muchas gracias, doctor, por la cátedra. Perfecto. Gracias. Eh, Bien, al parecer todo está conforme, estimado doctor. Le deseamos por vuestra casa de estudios felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo, año 2025. Estamos en contacto para próximos eventos del año 2025. ¿Algunas palabras de reflexión, doctor, a modo de concluir? Sí, les agradezco mucho poder estar juntos. Eh, yo siempre, a mí me gusta mucho poder conversar. Nunca rehuyo a ninguna invitación, jamás. Espero que todos ustedes pasen una buena Navidad, estén bien. Y por favor, conversen con mi procurador si necesitan doctrina, jurisprudencia, algún tipo de cosa. Feliz de la vida. Él está conectado con usted, ¿no? Y las puertas están abiertas. Yo feliz de la vida de poder eh, brindar cualquier apoyo que necesiten. Yo feliz, de verdad. Muy amable, estimado doctor. Con ello hemos concluido. Con permiso.